criminales. Debería de ser el Plan México para la Paz. El anterior fue el más violento de la historia. Dejen de pactar con el crimen organizado. Acción Nacional no se refundó, se refundió. No tienen vergüenza, no tienen moral, no tienen principios, no saben discutir, no tienen palabra, no tienen memoria histórica, no tienen nada. La mentira del sexenio y de los tontos útiles que la repiten y que como focas la aplauden. Lo que queremos es dar el debate. Sí, senador, muchas gracias por su intervención y vamos respetando los acuerdos. Me están negando para que no hable del asesinato de Carlos Manso. Hoy vienen carroñeramente Senadora a querer Lili Telles, utilizar por favor. un asesinato político para sacarle raja política. ¿Qué dice la presidenta? Y repite cada vez y culpa a los gobiernos pasados, a Calderón, Peña Nieto. Siempre estaremos del lado del pueblo y del lado de nuestra patria. Silencio. Siempre estaremos enfrentando la orden en la adversidad, sala. la mala fe, el Silencio, denuesto, senadora la Lili crítica, Telles. la maledicencia, la intriga, el poder del dinero que no ha sido desmantelado y que será desmantelado más temprano que tarde. Terminado su tiempo Es un en terror tribuna. estar con Claudia hoy. O te pongo una foto de Alito para que llores de verdad, Noroña. No son partidos, son simples muñecos de ventrílocuo de los intereses más bastardos que quieren descarrilar al gobierno de la República que este pueblo eligió de manera Lili mayoritaria, mandándolos respeto al al basurero de orador. la historia. Y ustedes no volverán nunca más al gobierno por Senadora ser carroñeros, Lili Telles, por hipócritas, permita que por se vendepatrias, desarrolle la por sesión. traidores a la nación. Eso es lo que son y eso es lo que seguirán siendo. Con su permiso, presidenta. El asesinato de Carlos Manso en la Noche de Muertos no solo afectó a una persona, a una familia, a los uruapenses, a los michoacanos, afectó a todas y todos los mexicanos. De hecho, afectó la imagen internacional que tiene México. Mucha gente esa noche, de Pátzcuaro, de Uruapan, de toda la zona lacustre, se empezó a regresar por temor y por miedo a la violencia que se vive en Michoacán y en México. El asesinato de Carlos Manso muestra la enorme fragilidad institucional del Estado mexicano. El asesinato de Carlos Manso demuestra que el Estado está rebasado ante el crimen. Yo ya lo he dicho en esta tribuna, en gran parte del territorio nacional, la autoridad no es el alcalde o el gobernador. La autoridad verdadera son los grupos delictivos. La extorsión ya no solo es a comerciantes, transportistas y productores. La extorsión también es ahora para los presidentes municipales. Para poder abrir las puertas del ayuntamiento, tienen que pagar una cuota al crimen organizado. Lo ocurrido a Carlos Manso es un llamado de alerta, porque cuando un alcalde es asesinado en su propio municipio, ya lo que está en riesgo no solo es la vida, sino la autoridad misma del Estado. Urge reconstruir las capacidades locales, urge regresar los fondos para la seguridad a los municipios. Urge profesionalizar y coordinar a los policías. Urge respaldo federal. Un momento, senador, real. un momento. Sí, están solicitando el uso de la palabra. ¿Con qué objeto, senador? Presidenta, pedirle, por favor, si le puede decir al orador si me permite una pregunta. ¿Le permite una pregunta? Con al mucho senador? gusto, presidenta, senador. Adelante, 1 minuto para la pregunta, 2 para la respuesta. Gracias, presidenta. Senador Cortés, quisiera pedirle su opinión
acerca de los alcaldes asesinados en lo que va de este sexenio, que lleva exactamente un año con unos días, y su opinión acerca también de los alcaldes asesinados en el sexenio pasado, donde desafortunadamente no solamente alcaldes, políticos, empresarios, opositores al gobierno han perdido la vida. Quisiera saber qué opinión me tiene de esto. Muchas gracias. Muchas gracias por tu Sí, pregunta. responde, por favor. Néstor, miren, amigas y amigos, aprovecho esta pregunta para decirles, en lo que va del sexenio de Claudia Sheinbaum, van 10 alcaldes asesinados. 6 de octubre del 24, Alejandro Arcos de Chilpancingo. 15 de octubre, Román Ruiz de Oaxaca. 15 de diciembre, de San Luis Potosí, Jesús Eduardo Franco. 15 de mayo del 2025, Mario Hernández, también de Oaxaca. 2 de junio, de Guerrero, Isaías Rojas. 5 de junio, de Michoacán, de Tacámbaro, Salvador Bastida García. 15 de junio, de Oaxaca, Lilia Yema, de San Mateo. 17 de junio, Marta Laura Mendoza, alcaldesa de Tepalcatepec, Michoacán. 20 de octubre, en el estado de Hidalgo, Miguel Baena. Y ahora, el 1 de noviembre, Carlos Alberto Manso de Uruapan, Michoacán. 10 alcaldes asesinados en lo que va el periodo de gobierno de Claudia Sheinbaum. ¿Cuántos alcaldes más? ¿Y cuántos no pudieron tomar protesta? Porque les pongo el ejemplo de Juan Pablo Aguilar Barragán, alcalde electo de Cotija, Michoacán, que ganó la elección, pero los grupos delictivos lo amenazaron y ni siquiera pudo tomar protesta como presidente municipal, porque ya habían matado anteriormente a la alcaldesa de Cotija los mismos grupos delictivos. Por ello es que, amigas y amigos, Sí, senador. ¿Con qué objeto? Permite el orador una García pregunta. Yáñez. Ajá. Si me permite el orador una pregunta. Que si le permite una pregunta. Con mucho gusto, presidenta, senador. Un minuto para preguntar y 2 minutos para responder. Adelante, senador Yáñez. Gracias. Senador, sabemos perfectamente de lo que está pasando en Michoacán y en todo el país. ¿Nos podría ampliar más lo que está pasando totalmente en Michoacán? Porque es preocupante. Claro que sí, y con mucho La gusto. respuesta, entonces. Miren, amigos, a mí me duele profundamente mi estado, Michoacán, pero me duele México, porque si bien ahorita el tema es nuestro amigo Carlos Manso, quien fuera, por cierto, formado en las filas del Frente Juvenil Revolucionario, después fue diputado federal de Morena, después se peleó con Morena y se hizo alcalde independiente. Pero ¿qué caracterizó a Carlos? Lo que caracterizó a Carlos fue la valentía, el decir las cosas como son, sin rodeos, con claridad. Eso le adquirió obviamente mucho reconocimiento y popularidad, y claro que le fue muy incómodo al sistema, tanto al gobierno federal como al gobierno del estado, porque decía las cosas como son. Pero no es el único caso, querido Ángel, senador. Ahí está el reciente caso del líder limonero Bernardo Bravo, que también se atrevió a levantar la voz, se atrevió a decir que ya no les tenían que seguir vendiendo a los acaparadores controlados por los grupos delictivos, porque son los que ponen el precio del limón. Son los grupos delictivos los que le dicen
cuándo deben cortar, a quién le deben vender y a qué precio. El costo de ser valiente, de decir las cosas como son, demuestra que en México la vida no vale nada. Demuestra que aquí quien se atreve a decir las cosas puede ser sujeto a un crimen de Estado o a un crimen por parte de los grupos delictivos. Este no es un asunto solo de Michoacán. El Plan Michoacán para la paz debería de ser el Plan México para la paz. México requiere paz, Michoacán exige paz. Ni siquiera podemos transitar libremente por las carreteras. El miércoles pasado, yo, igual que muchos de ustedes, duré 10 horas de trayecto porque la gente del campo está harta de no recibir apoyo. Senador Marco Cortés. Por su atención, muchas gracias a todas y todos ustedes. Este mensaje es para los mexicanos, en particular para la presidenta Sheinbaum. Ustedes escucharon a la presidenta Sheinbaum en la mañana con su palabrería y su indiferencia respecto al asesinato de Carlos Manso. La señora Sheinbaum ha reiterado hoy que no habrá guerra contra los criminales. ¿Pero qué no entiende, señora Sheinbaum, que hay una guerra de los cárteles contra los ciudadanos? ¿Qué no se ha dado cuenta, señora Sheinbaum, que están matando a los mexicanos? ¿Qué no escuchó a Carlos Manso cuando le pidió una y otra vez que actuara? Y usted se burló de él, porque no se trataba de que usted le enviara escolta, se trataba de que usted actuara en Michoacán. Ante la situación de Michoacán, usted, señora Sheinbaum, dice no a la guerra contra los criminales, pero sí a la guerra de los criminales contra los ciudadanos. Usted es quien actúa como un buitre porque pone a los cadáveres al servicio de los criminales. Nada de palabrerío, señora Sheinbaum. ¿Qué no entiende que si no hay seguridad, que si no hay vida, no hay nada? Todavía sale usted con esa indiferencia hoy en la mañana a anunciar que va a haber diálogos y mesas y un montón de palabrería y reunioncitas. ¿Qué no entiende? ¿Qué más quiere que le digan? ¿Qué no entiende que lo que procede es ir contra los criminales? Queremos guerra con toda la fuerza del Estado contra los cárteles que están asesinando. Y todos ustedes, mafiosos, empezando por Sheinbaum, que dicen no a la guerra contra los criminales, tienen las manos llenas de sangre de inocentes, porque la presidencia de la República está ahí para ejercer la fuerza del Estado contra quienes matan a los mexicanos. Senadora, ha concluido su tiempo. Me están pidiendo unas palabras. Pero ya concluyó su tiempo, desafortunadamente. Me están pidiendo unas preguntas. No, ya concluyó su tiempo, senadora. Ya me habían levantado. Pero la estuve interrumpiendo. Me están negando las preguntas que se hicieron en mi tiempo. Me están negando para que no hable del asesinato de Carlos Manso. Yo la interrumpí y usted están en no mi hizo tiempo caso. las preguntas criminales. Ya concluyó su tiempo. A ver, tú idiota, llora por Carlos Manso, Noroña. No seas imbécil, llora de verdad por Carlos Manso. Tú idiota llorando por allá, haciendo circo, mientras a los mexicanos los masacran, Noroña. Estoy Senadora, en mi me tiempo. voy a ver obligada. Tengo derecho a las preguntas. El sonido. Payaso. Ya concluyó su tiempo. Payaso imbécil. Ven aquí a llorar por Carlos Manso, Noroña. O te pongo una foto de Alito para que llores de verdad, Noroña.
Estoy en mi tiempo para las preguntas, porque no quieren en el Senado que hable del asesinato de Carlos Manso. Y usted también, secretario particular de AMLO, ¿cuánto le deben a los cárteles de Michoacán? Esquer, senador Esquer. A ver, orden, por favor, orden en la sala. Quiero señalar que la estuve interrumpiendo por las preguntas que suponíamos le iban a realizar algunos senadores y senadoras. Quiero decirles que el formato para el desarrollo de esta sesión se aprobó en la mesa directiva y que en este momento ya concluyó el tiempo de la senadora, por lo cual le pido de la manera más amable que se retire de la tribuna. Continuamos con la senadora Reina Celeste Asensio Ortega, del Grupo Parlamentario de Morena. Tiene usted el uso de la palabra hasta por 5 minutos. Con su permiso, presidenta. Que viva Carlos Manso. Tiene el uso de la palabra la senadora Celeste Asensio. Sí, que viva Carlos Manso, que viva Michoacán, que viva México y que viva la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Padre, esposo, Permítame, senadora. Sí, ¿con qué objeto, senador? Una moción de orden y un comentario a la presidencia, si me lo permite. Presidenta, yo creo que el debate que hoy, aunque haya un acuerdo, se ha construido en la Junta de Coordinación Política, yo le pediría a la mesa que indistintamente que ha pasado este hecho lamentable de no dar la palabra, en lo subsecuente, si se le pide la palabra al orador, yo no le veo mayor problema a que se le pudiera conceder, a que se le haga la pregunta. Tiene 2 minutos para contestar y 1 minuto para preguntar, porque si no lo que pasa es que se va a salir de control la sesión. Lo que queremos es dar el debate. Sí, senador, muchas gracias por su intervención. Pienso que es importante darle respuesta, que efectivamente hubo un acuerdo y como se desarrollan los debates, porque todos ustedes han sido en alguna ocasión o la mayoría legisladores, cuando está en el uso de la palabra el orador o la oradora, la presidencia puede interrumpirla para que quienes están solicitando el uso de la palabra de sus escaños puedan hacer una pregunta, porque suponemos que lo que quieren es hacer una pregunta. Quiero señalar que desde aquí interrumpí en varias ocasiones a la oradora, sin embargo, la oradora continuó. Hizo caso omiso de la presidencia, que es quien dirige los debates. Una vez que había concluido su tiempo, fue que dijo que le estaban haciendo alguna pregunta.
vámonos poniendo en orden y vamos respetando los acuerdos. Si no respetamos los acuerdos, efectivamente lo que sucede es lo que pasó hace un momento. Yo les pido respeto a todos ustedes y que continuemos como se ha venido llevando a cabo y que hagamos votos porque efectivamente haya civilidad en la discusión que estamos llevando a cabo ahora, porque es de suma importancia. Continuemos, y ahora tiene el uso de la palabra la senadora Celeste Asensio del Grupo Parlamentario de Morena por 5 minutos. Muchas gracias. Continúe, oradora. Gracias, presidenta. Padre, esposo, nieto, hijo, amigo, hermano. Un hombre valiente que no le temía nada ni le temía a nadie, que dio su vida por ese lugar hermoso donde nace el río Cupatizio, Uruapan del Progreso, Michoacán. Claro que lo personal también es político. Casi nulas ocasiones hablamos de un doloroso suceso para él y su familia, la muerte de su padre, mismo que estarían enterrando un 2 de noviembre, pero de hace más de una década atrás. Coincidencia, dolo o saña. Había escuchado hablar de ese hombre del sombrero en 2021. Ese mismo año nos convertimos en compañeros diputados federales. Nacido en 1985, nos caracterizaba el idealismo de que podíamos transformar la vida social y política de nuestro estado, Michoacán. Tuve esa fortuna de ver a su esposa embarazada, a él muy contento de verlo abrazar a su primer hijo, la emoción de expresar que sería nuevamente padre. Carlos comenzó un movimiento que sería imparable para Uruapan, la región y el país. Como diputado federal, siempre votó a favor de las reformas que propuso Andrés Manuel López Obrador, porque aunque no se afilió al movimiento, coincidía mucho con su manera de pensar y de gobernar. Preparándonos para las elecciones al 2024, continuó el proyecto a través de una candidatura independiente que le permitiría ganar desde la presidencia municipal hasta diputaciones locales y diputaciones federales. Gracias a que reunió una gran cantidad de firmas para solicitar el apoyo de su pueblo como candidato al Senado por la vía independiente, y aunque logró obtener las firmas, él tenía muy claro y muy firme algo: quería ser presidente municipal. Decía que había mucho que hacer y mucho que componer. Ambos sabíamos el reto que representaba Uruapan. Tuve el honor de desfilar a su lado mientras él portaba la bandera de México, de bailar con él un domingo de Ramos, de ver a mujeres y hombres del interior del país como Zacatecas, Sinaloa, entre algunos otros estados que lo detenían por la calle para pedirle una foto, para mostrarle su admiración y mostrarle también su respeto. Pero así como me tocaron las festividades, también me tocaron esos momentos críticos. Cuando se quemó el mercado Tariacuri, cuando se a los periodistas y lo criticaron severamente cuando la delincuencia lo amenazó. Siempre buscó cuidar a su pueblo, ese que lo apoyó. Claro que gritó y claro que exigió. Sin embargo, también es tiempo de decir, nuestra amistad iba más allá del movimiento del sombrero o del movimiento guinda. Nos apoyamos siempre que pudimos y continuaré apoyando y exigiendo justicia. Y aunque muchas ocasiones le expresé, Carlos, eres un chingón, pero cuídate por favor, siempre me decía, no te preocupes, Celeste. Sí, un momento, senadora. La senadora Lizeth Sánchez, ¿con qué objeto, senadora? Presidenta, quisiera preguntarle a la senadora Celeste si me acepta una pregunta. ¿Le acepta una pregunta, senadora? Sí, claro. Adelante, senadora Lizeth. Muchísimas gracias. Quisiera preguntarle a la senadora Celeste si sabía o tenía conocimiento si el alcalde contaba con algún tipo de seguridad o de protección. ¿Sería cuánto? Gracias. Adelante, senadora. Precisamente fue una misma servidora quien le apoyó a gestionar apoyo con la Guardia Nacional desde su campaña como candidato a la presidencia municipal de Uruapan. Sí contaba con apoyo de Guardia Nacional. Gracias por su pregunta. Continúe. Hoy me encuentro con enojo, coraje,
mismo que tenemos miles de personas víctimas del crimen organizado. Se llevó a un padre, se llevó a un amigo, pero ese dolor es el mismo que nos impulsa y motiva a apoyar más que nunca a nuestra presidenta. No caigamos, compañeras, compañeros, en la trampa de pensar que con intervención extranjera las cosas van a mejorar. Las y los mexicanos somos más fuertes. Las y los mexicanos con buenas intenciones y con buenos ideales como los de Carlos Manso somos más. Y aunque nos quieran derrotar y derrumbar, no lo van a lograr, porque el chavo que cometió ese asesinato no es culpable de la cobardía de quienes están detrás de él. Y lejos de tener miedo, hoy estamos más fuertes que nunca. Ahora sí, y también, como lo citó alguna mujer feminista, los prianistas, los deudores alimentarios, los golpeadores de sus esposas e hijas, los violentadores digitales ejercen el machismo y ven en una desgracia horrenda un espacio para descargar toda su misoginia hacia la mujer que ocupa el encargo de presidenta. No sean hipócritas, no les importa el país, les importa desacreditar a una mujer. No les lo dieron los niños del ABC, los montajes de los Zodíacos y la niña Paulette, los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, el 2 de octubre, todos en presidencias hombres. Preguntémonos, ¿por qué en Michoacán? ¿Por qué a Carlos? ¿Por qué en Michoacán, un estado de donde era uno de los criminales que más ha tenido México con esa falsa simulación de García Luna? ¿Por qué en ese estado de donde era o es, lamentablemente, y eso sí es una vergüenza, que Felipe Calderón sea de allí? Concluya, senadora. Grecia, familia, amigos, compañeros del movimiento, no están solos. La transformación también está con ustedes a través del plan Michoacán. Se hará justicia. Carlos, él hacía un llamado a la paz y a la seguridad. Es el mismo que hoy debemos hacer todas y todos. Descansa en paz, amigo Carlos, que tu lucha sigue. Concluya, senadora. Y viva Carlos Manso. Con su permiso, presidenta. Dijo el orador anterior, ustedes lo escucharon, dijo, hoy hay menos homicidios y como focas se pusieron a aplaudir. Yo hoy quiero hablar de la mentira del sexenio y de los tontos útiles que la repiten y que como focas la aplauden. La mentira del sexenio, y lo reto a que me demuestren que no es verdad lo que voy a decir, es que han bajado los homicidios. Es una absoluta falsedad. ¿Cómo han hecho para engañar a los tontos útiles que lo repiten? ¿Cómo han hecho inclusive para engañar a la comentocracia? Dicen es que durante el sexenio de López Obrador mataban diario a 89 personas. Dicen ahora durante el sexenio de Claudia Sheinbaum ya solo matan a 70 al día. Por lo tanto, dicen hay 19 homicidios menos cada día. Dicen que ha bajado la violencia. ¿Dónde está la trampa? ¿Dónde está la mentira? Uno, hay una categoría, si leen bien el informe del Secretariado Ejecutivo, que se llama otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal. Resulta que en otros delitos que atentan contra la vida, no solo ha disminuido, ha aumentado. Pasó de 39 a 46 al día, 7 más por día. Y ahí no acaba la trampa, ahí no acaba el embuste, ahí no acaba la mentira. Hay otra categoría en el propio informe del secretariado que son personas desaparecidas. Permítame, el orador. Fíjense nada más, han aumentado las personas desaparecidas de 26 a 41.
15 adicionales por día. Si me permite que lo interrumpa, es que están solicitando el uso de la palabra. Senador Clemente Castañeda, ¿con qué objeto? Presidenta, para saber si el orador me acepta una pregunta. Que si le acepta una pregunta, senador. Dígale por favor al senador Castañeda que sí le acepto su pregunta. Que sí le acepta la pregunta, en consecuencia haga la pregunta hasta por 1 minuto. Gracias, Presidenta. Senadora Anaya, no es la primera vez que escucho de su parte este argumento, es decir, que el gobierno federal, al acomodar las cifras, aparentemente nos está engañando. Lo que quiero preguntarle es, ¿a dónde nos lleva, según usted, en su argumento, esta distinción? Es decir, la diferencia entre homicidios dolosos, otros delitos y personas desaparecidas. En términos comparativos, ¿qué significa exactamente esto, de acuerdo con su argumentación? Tiene 2 minutos para responder, senador Anaya. Es que eso que acaba de preguntar el senador es la clave de todo el asunto. Si ustedes suman las 3 categorías, no solo una, si suman homicidios dolosos, le agregan otros delitos que atentan contra la vida y le agregan las personas desaparecidas, en el sexenio pasado, 154 al día como promedio. En el sexenio actual, 157 al día como promedio. Esto lo puede entender una niña, un niño de segundo de primaria. Cuando agregas homicidios más otros delitos que atentan contra la vida, más las personas desaparecidas, no solo no ha disminuido la violencia en el país, la violencia sigue aumentando. Y agréguenle que se están comparando contra el sexenio más violento en la historia de nuestro país, porque jamás en la historia un solo sexenio había rebasado los 200,000 homicidios. Yo le hago un llamado a los medios de comunicación, a la comentocracia y también, con todo respeto, a los tontos útiles que aplauden como focas cada vez que escuchan la mentira de que se está pacificando el país. ¿Y por qué es esto grave? Porque el primer paso para resolver un problema es reconocerlo. Mientras ustedes se sigan engañando, mientras sigan engañando a la gente con el cuento de que está disminuyendo, le llaman por acá, la violencia homicida. Termine su respuesta. Mientras sigan mintiendo, no darán el primer paso para resolver el problema. Están como el adicto que no quiere reconocer el orador, que tiene un que problema. Se le acabe su tiempo, le está solicitando, a ver, ¿con qué objeto, senadora Anaya? Si el orador me permite hacer una pregunta. Que si le permite que le formule una pregunta a la senadora Claudia Dígale Anaya. a la senadora Anaya que con mucho gusto. Sí, adelante, senadora. Y a la senadora Chavira también, si usted me lo autoriza. Solo son 2 preguntas, bueno, conforme al acuerdo. Por mí no quedó. Adelante, senadora. Gracias, presidenta. Senador, en este momento que está hablando de cifras, me gustaría saber su opinión sobre precisamente el maquillaje de cifras que hace este gobierno en materia de seguridad pública. Responda, tiene 2 minutos. Primero, los reto a que demuestren con cifras que un solo dato de los que di en esta tribuna no son ciertos. Nadie ha pedido la palabra para rectificar hechos. ¿Por qué? Porque es verdad lo que estoy diciendo. Y lo que agrega la senadora Anaya lo hace todavía más grave, porque lo mismito que está haciendo el gobierno federal lo están replicando los estados. Pongo un ejemplo, en Morelos nos vienen a decir, bajaron los homicidios dolosos 29%, y ahí están los tontos útiles aplaudiendo como focas. Lo que no les dicen es que los homicidios culposos aumentaron 29%.
¿No se dan cuenta de la trampa? Lo único que están haciendo es pasando de una canasta a otra canasta. Tabasco lo mismo. Dicen que los homicidios bajaron 12%, pero lo que decíamos ahora con el senador Castañeda, otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal, ¿saben cuánto han aumentado en Tabasco? 90%. Ya de plano el descaro es Zacatecas y Baja California. Si comparan homicidios dolosos contra esta categoría de delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal, ¿saben con qué se van a encontrar? Que son más los delitos registrados como los que atentan contra la vida que los homicidios dolosos. ¿Por qué la trampa? ¿Por qué el embuste? Porque quieren engañar. Porque lo que quieren es decirle a la gente que están resolviendo el problema. Pero si suman las cifras con rigor y con honestidad, se van a dar cuenta que no, compañeras y compañeros, no está mejorando la situación del país. El caso de Carlos Manso no es un caso aislado. No es casualidad que haya 10 alcaldes asesinados en lo que va de este sexenio. El anterior fue el más violento de la historia y al paso que vamos, van a romper su propio récord para desgracia de nuestro país. Es cuanto, presidenta. A continuación tiene el uso de la palabra la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Les recuerdo que solamente son 2 preguntas las que se aceptan y no de su mismo grupo parlamentario. Y que posteriormente será para hechos 1 por grupo parlamentario. Tiene la palabra la senadora Mayuli Latifa. Y bueno, nada más les solicito que guardemos silencio para que se pueda desarrollar la reunión conforme lo acordado. Sí, también por eso lo estoy planteando. Todos tienen derecho al uso de la tribuna. Cada grupo parlamentario determina quién es su orador o su oradora. Adelante, senadora. Muchas gracias. Hoy vuelve México a estar de luto. Hoy, el alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manso, fue asesinado cobardemente, víctima de la violencia que hoy en México ya es absolutamente recurrente. Su muerte no es un hecho aislado, es otro nombre en una lista que no deja de crecer, una lista que refleja el fracaso del Estado mexicano para garantizar la seguridad y la justicia en este país. Carlos Manso representaba la esperanza de un municipio que quería vivir en paz, que apostaba por un Uruapan libre de violencia y de inseguridad, en donde quería que las familias de Uruapan en el estado de Michoacán salieran sin correr ningún peligro por las calles, sentirse seguros, y se atrevió, como muy pocos alcaldes, a desafiar al crimen organizado. Pero hoy esa esperanza fue silenciada a balazos. En México hoy no existe la libertad de expresión, claro que no, porque levantar la voz significa inclusive correr el riesgo de perder la vida en México. Este tipo de delitos debió haberse atendido por el gobierno federal, pero en Uruapan, Carlos Manso se atrevió a hacer suya esta lucha de buscar la paz para su comunidad y para su gente. Como bien lo dijo Carlos Manso, si los programas sociales sí ayudan a la gente para salir adelante, pero no vale más que cuando oradora. se pierde la vida de la gente, si ahí me ya permite, todo oradora. se pierde. Sí, senador Añorbe, ¿con qué objeto? Gracias, presidenta. Si le puede preguntar a la oradora si me permite una pregunta.
¿Le permite una pregunta al senador Añorbe? Sí, claro. Sí, adelante, senador. Tiene un minuto para formularla. Muchas gracias. ¿Qué piensa usted, senadora, que la presidenta le echa la culpa al pasado y a quien se deje de estos temas que tanto están lastimando a México? ¿Es cuánto? Tiene 2 minutos. Muchas gracias, presidenta. Con mucho gusto atiendo a la pregunta del senador Añorbe y gracias por ello. Fíjense nada más. Carlos Manso dio un grito de auxilio a Claudia Sheinbaum, a la presidenta de México, para ser ayudado, respaldado, auxiliado en Uruapan, Michoacán. Hoy estamos frente a un estado fallido en materia de seguridad. ¿Y qué dice la presidenta? ¿Qué dijo en estos días la presidenta Claudia Sheinbaum? Repite y repite cada vez y culpa a los gobiernos pasados, a Calderón, a Peña Nieto. Pero la realidad es que hoy llevan gobernando 7 años. Pero la pregunta aquí es, ¿en realidad eso es lo que debe decir la jefa del Estado mexicano? Buscar, hablar siempre del pasado. ¿En qué momento el cártel de Morena va a asumir su responsabilidad? ¿En qué momento va a asumir que ellos ya son gobierno desde hace 7 años? Y no se trata de un caso aislado, se trata de un país que está desangrándose, porque alcaldes son asesinados, líderes sociales son asesinados periodistas y todo aquel que levante la voz en este México. Por eso es que no hay libertad de expresión en México. Levantas la voz y pierdes la vida. Eso es lo que sucede aquí. Vean lo que sucedió ahora en Veracruz con la maestra jubilada taxista Irma Hernández. Hace unos días, aquí lo dijimos en el Senado, Bernardo Bravo, líder limonero, muchas mujeres y hombres, y ahora Carlos Manso, el alcalde de Uruapan. Cada día hay más mujeres y jóvenes periodistas, policías, servidores públicos perdiendo la vida. La seguridad, senadoras y senadores del régimen, no se logra con discursos. Se necesita urgentemente estrategia, trabajo de inteligencia para dar resultados, pero sobre todo, dejen de pactar con el crimen organizado, porque ningún ciudadano, ningún alcalde, ningún mexicano debe morir por cumplir senadora, con su deber. Ningún senadora. mexicano debe morir ni por querer servir a su comunidad. Dejen de pactar con el crimen senadora. organizado. Ha terminado su tiempo. Es un terror estar con Claudia hoy. Quiero desde aquí mandar un abrazo solidario a Grecia Quirós, valiente esposa de Carlos Manso, que ha dado un paso al frente, que a diferencia de la oposición ha actuado con responsabilidad, con profundo amor a su pueblo, y ha dicho: serénense, ese uso carroñero que están haciendo de Carlos Manso no se lo merece y no honra su memoria. Quiero desde aquí mandarle un abrazo a sus 2 pequeños hijos, a su familia, a su madre, a sus hermanos. Escuché con atención a la oposición. No mandaron ningún mensaje de este tipo. Nunca estuvieron con Carlos Manso. Nunca recorrieron Uruapan con él. Nunca se comprometieron con sus puntos de vista. Nunca fueron sus compañeros y compañeras. Ustedes se montan en el asesinato de Carlos Manso para hacer politiquería. Carroñeros, carroñeros. Aquí vino la refundición de los paniaguados. Yo pensé que la vocería de Salinas Pliego iba a usar farsantemente un sombrero, como su patrón lo usó, para decir que honra a un hombre con el que nunca tuvo ninguna coincidencia.
Salinas Pliego lo utiliza para evadir su pago de impuestos, pero desde aquí le digo, señor Salinas Pliego, va a pagar sus impuestos hasta el último centavo que debe. De nada le va a servir utilizar el cadáver de ese patriota llamado Carlos Manso para evitar el pago de sus impuestos y de sus responsabilidades. Qué triste está la oposición que tenga que usar a un oligarca de esa naturaleza para perfilarlo hacia adelante. Qué triste el discurso. Aguanten los argumentos. No les gusta la historia, les voy a contar historia. No les gusta la historia, no les gusta el pasado. La violencia política contra las personas que se dedican a la política viene de lejos. El presidente Francisco I. Madero y el vicepresidente Pino Suárez fueron asesinados en un golpe de Estado, claro está. El general, guarden silencio. Permítame, orador. Esta presidencia, de conformidad con lo que establece el artículo 83 de la fracción séptima del reglamento del Senado, les solicita guardar silencio y mantener el orden en el salón de sesiones por respeto a los oradores en el uso de la palabra. Continúe, senador. Muchas gracias, senadora presidenta. Les decía, el general Villa decía que Parral le gustaba hasta para morir y se la cumplieron. Lo asesinaron. Francisco Serrano, hijo político de Obregón, fue asesinado desde el poder, por cierto. Si no conocen la historia, lean La sombra del caudillo. Al presidente electo Obregón, que decía que si alguien decide cambiar su vida por la suya, no tenías opción, lo asesinaron como presidente electo. Tenía 50 generales armados asolados, su escolta, y fue asesinado. Al presidente Pascual Ortiz Rubio, el día de su toma de protesta, le dieron un tiro en la cabeza, en la mandíbula. Me voy acercando a tiempos más recientes. John F. Kennedy, nadie dudará de la seguridad del aparato del gobierno de Estados Unidos, fue asesinado, como lo saben. El presidente Trump, siendo candidato, estuvo a punto de perder la vida en un atentado recientemente y nadie dudará de la seguridad de ese aparato. En México, el candidato Colosio fue asesinado. No se reunieron de inmediato frente a una crisis de esa naturaleza. Y después, unos meses después, Ruiz Massieu fue asesinado. Ninguno de los que han venido a tribuna dijeron ni pío en ese momento. Nosotros fuimos solidarios con el gobierno en ese momento y cerramos filas frente a semejante atentado. La compañera presidenta convocó de inmediato al Gabinete de Seguridad. Vienen aquí con una cachaza a decir que estaba solo Carlos Manso y él reconoció y tuvo el apoyo de la Guardia Nacional. Carlos Manso decidió que lo cuidara la seguridad pública. Le dieron 6 tiros antes de que su equipo interviniera. Mejor aún 7. Y su propia seguridad detuvo al que lo asesinó y lo ejecutó ahí. El que tenga ojos para ver, que vea. Nuestro gobierno estuvo acompañando a Carlos Manso. El gobernador Ramírez Bedoya estuvo apoyando a Carlos Manso. Ustedes son irresponsables, voceros de los poderosos intereses económicos que quisieran descarrilar a nuestro gobierno y que niegan. Aquí vienen los paniaguados, 2 de la vela y de la vela 2, haciendo números e interpretaciones fantasiosas, pero nunca los escuché decir nada cuando asesinaron a Mourinho, secretario de Gobernación del gobierno usurpador de Calderón. Nunca los escuché decir nada cuando asesinaron a Blake, secretario de Gobernación del gobierno usurpador de Calderón. Farsantes es lo que son. Mataron a civiles en retenes militares y decían que eran daños colaterales. A 2 estudiantes del TEC de Monterrey los
diciendo que eran narcos que iban armados hasta los dientes. Eso decía el usurpador de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús, Calderón Hinojosa, que viene a querernos dar clases de cómo manejar la seguridad. ¿Ustedes quieren que regrese eso? ¿Quieren que regrese García Luna al frente de la seguridad pública del país para que se alíe a un grupo criminal, al Chapo Guzmán, para bañar en sangre el país y favorecer a los intereses de un grupo criminal? ¿Eso es lo que buscan? ¿O el PRI que le mataron a Rodolfo Torres Cantú a una semana de la elección en Tamaulipas? ¿O a ver, senadora Lili Téllez, le pedimos por favor respeto al orador. Usted tuvo tiempo y estuvo en el uso de la palabra. No tiene por qué usar un megáfono en estos momentos, sino que usted tiene que respetar al orador que está en tribuna. Continúe, por favor. Muchas gracias. No hay respeto a Noroña, que tiene sangre en las manos de inocentes porque a Carlos Manso lo mató el Estado. Senadora Lili Téllez, usted tuvo tiempo para poder estar en tribuna y hacer sus expresiones. Aquí hay libertad de expresión. Quiero decirles que venimos de una lucha por la libertad de expresión y que eso lo reivindicamos, pero usted tuvo el tiempo suficiente para hacer uso de la tribuna y yo le pediría directamente al coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional que por favor coordine a su grupo parlamentario. Continuamos con la sesión. Si se está boicoteando la sesión, como lo estamos viendo, pues vamos a tener que dar un receso para que los coordinadores se reúnan y acuerden coordinar a sus grupos. Continúe el orador. Como pueden ver, pueblo de México, la bancada de Acción Nacional no aguanta los argumentos, porque dice que tengo sangre en las manos y se confunde. Yo tengo sangre en las venas y he defendido siempre al pueblo de México. La vocería de Ricardo Salinas Pliego piensa que saboteando mi intervención va a desviar la atención del uso carroñero de los paniaguados que no saben dar un debate. Aquí fueron respetados en el uso de la tribuna las intervenciones de Acción Nacional. Permítame, el orador. Esta mesa directiva tiene la facultad de procurar las condiciones de orden y respeto a que obligan las disposiciones legales y reglamentarias. Todos y todas tomamos protesta aquí y protestamos cumplir y hacer cumplir la norma. Por tanto, yo le exijo a la senadora Lili Téllez que cumpla y que cumpla también, desde luego, como persona y como senadora. Continúe el orador. Sí, desde luego se lo vamos a pedir a la senadora Verónica Rodríguez. Continúe el orador. Pues comentaba yo que bañó en sangre el país Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa durante su usurpación para favorecer al grupo El Chapo Guzmán. ¿Qué nos pide el PRIAN que hagamos en materia de seguridad? ¿Qué crítica le hicieron a Omar García Harfuch cuando estuvo aquí en tribuna dándoles la cara? Ninguna pandilla de farsantes, ni una sola cosa de las que están sosteniendo aquí le dijeron a Omar García Harfuch. Piden la renuncia de la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. ¡Larga vida a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo! Es un honor apoyar al gobierno que encabeza la compañera Claudia Sheinbaum Pardo y van a ver
el respaldo popular, porque subestiman al pueblo. Tonto el que piensa que el pueblo es tonto. El pueblo es el motor de nuestro movimiento. El pueblo respalda las acciones de nuestro gobierno. Permítame, el orador, disculpe. ¿Con qué objeto, senador Pavel? Si el senador me permite hacerle una pregunta. Es del mismo grupo parlamentario de Morena, no está permitido de acuerdo a lo que se determinó en la mesa directiva y todos tenemos que cumplir, ¿verdad? Hay algunos que menos o más, pero todos debemos de hacerlo. Adelante, senador. ¿Con qué objeto, senadora? Solo para hacer una moción, el senador Noroña está representando a la fracción parlamentaria de Morena y también a la fracción parlamentaria del PT. No sé si por esa ocasión le permitiría a mi compañero que le haga la pregunta. Le cedió el PT el tiempo a Morena, ¿sí? Pero es del mismo grupo parlamentario. Continúe y disculpe por tantas interrupciones. Continúe el orador. Nada que disculpar, senadora presidenta, porque usted está haciendo su tarea. Y la oposición piensa que está haciendo su tarea, pero el pueblo los está viendo. El pueblo está calibrando el tamaño de su estatura moral y política. Usar la figura de Carlos Manso, en vez de cerrar filas, en vez de la unidad que el país requiere. Senadora, discúlpeme, senador Noroña, la senadora Lisette Sánchez, ¿con qué objeto, senadora? Quisiera hacerle una pregunta al senador Noroña, presidente. ¿Le acepta una pregunta a la senadora Lisette Sánchez? Con mucho gusto. Adelante, senadora, tiene 1 minuto para formular su pregunta. Gracias. Preguntarle, senador, si usted cree que la estrategia que implementó Felipe Calderón contra el narco garantizó en su momento la seguridad del país. Muchas gracias por la pregunta. 42 asesinados en Tanuato, Michoacán, 5 en Calera, Zacatecas. Una era una mujer menor de edad que tenía 2 hijos, los 2 estudiantes del TEC de Monterrey, los asesinados en retenes militares que llamaban daños colaterales, el baño de sangre del país. Se dice guerra contra el narco. Permítame, y no hubo tal guerra contra el narco. Senador. Lo que hubo fue favorecer al grupo del Chapo Guzmán. Senadora Lili Telles, por favor, respete al Pleno. Senadora, usted tuvo el espacio en la tribuna, nunca se le negó la palabra. Por favor, respeten al Pleno y respeten al orador. Hoy la vocería. Continúe el orador. Hoy la vocería de Televisión Azteca tiene un bono especial. Por defender a Ricardo Salinas Pliego de que no pague impuestos, viene a interrumpir permanentemente, no sabe discutir, no sabe respetar. ¿Qué se puede pedir de alguien que no tiene moral, que no tiene principios, que no tiene compromiso, que traicionó al pueblo de Sonora y que traicionó al pueblo de México y que piden la intervención militar de Estados Unidos, el PRI y el PAN? Siguen pidiéndola, aunque no les guste la historia, como la pidieron solicitando la intervención del ejército francés en el siglo XIX para traer a Maximiliano. De eso es de lo que estamos hablando. De eso estamos hablando. Pueblo de México, tienes que Senadora tomar Lili conciencia. Telles, le exigimos respeto. Adelante, senador. Yo quiero dejar en claro que Acción Nacional no tiene palabra. No respeta los acuerdos que firmó en la mesa directiva. No respeta que ellos intervienen y no se les interrumpe. No respeta un debate de ideas y de argumentos. Acción Nacional no se refundó, se refundió. No tienen vergüenza, no tienen moral, no tienen principios, no saben discutir, no tienen palabra, no tienen memoria histórica, no tienen nada.
aliados con el PRI, que siempre han representado lo mismo, hoy vienen carroñeramente a querer utilizar un asesinato político para sacarle raja política. Se necesita cara dura y desvergüenza para tener tal conciencia de carroñeros y carroñeras. Se exhiben en su justa dimensión, se exhiben en su pequeñez política, se exhiben en su nulo compromiso con la patria y con el pueblo de México, y de nosotros podrán decir cualquier cosa, menos que no estemos con el pueblo de México. Siempre estaremos del lado del pueblo y del lado de nuestra patria. Silencio, siempre estaremos enfrentando la adversidad, la mala fe, el denuesto, la crítica, la maledicencia, la intriga, el poder del dinero que no ha sido desmantelado y que será desmantelado más temprano que tarde. Justicia social hasta el último rincón de la patria para que no puedan comprar a un joven como el que asesinó a Carlos Manso. Justicia social hasta el último rincón de la patria para que no siga bañándose en sangre la nación. Justicia social, igualdad, libertades hasta el último rincón de la patria para que nuestro pueblo sea libre y soberano y pueda enfrentar las amenazas permanentes de intervención que promueven el PRI y el PAN. Eso es lo que son: traidores a la patria, traidores al pueblo, traidores a su origen, traidores a su esencia. No son partidos, son simples muñecos de ventrílocuo de los intereses más bastardos que quieren descarrilar al gobierno de la República que este pueblo eligió de manera mayoritaria, mandándolos al basurero de la historia. Pueden interrumpir lo que quieran, lo que no pueden hacer es detener esta empresa no monumental que es la Cuarta Transformación. Lo que no pueden detener es la marcha victoriosa del pueblo de México. Lo que no pueden detener es la conciencia de la patria, y ustedes no volverán nunca más al gobierno por ser carroñeros, por hipócritas, por vendepatrias, por traidores a la nación. Eso es lo que son y eso es lo que seguirán siendo. Larga vida al pueblo de México, larga vida a Carlos Manso, larga vida a esta revolución sin violencia que es la Cuarta Transformación. Y larga vida a los hombres y mujeres libres de la patria que nunca estarán en esta oposición rancia y podrida. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras.